Ok, parte de lo que me van a entregar ahora y muy importante es, bueno, ya tengo los equipos y quien vaya a ser el líder del equipo, ya sea, ¿dónde está? Seminario de tesis uno. O sea, aquí ustedes me van a elegir uno de los de cuatro, uno, y que ese sea el que se esté comunicando, ya sea por, ¿cómo se dice? Por el grupo o que me mande WhatsApp por privado, ¿sí? Nomás uno y que ya me diga, profe, nos puede atender mañana y pues ya me dicen como que ya pueden ustedes, o sea, me dicen, pues en la noche a partir de las 8 de la noche, ya les digo, ah, ok, los veo a las 8:30 o los veo 8:15 o los veo a las 8 en punto, ¿sí? Y ya para así como ir coordinando cada cuándo los voy a ver a cada uno. Nada más. Solo si porfa avísenme un día antes, ya sea antes de la 1, 2 de la mañana, que es cuando yo ya me quedo dormido. ¿Va? Va, profe. Eso sí, muy importante y ya. Solo esos me manden mensajes para no tener un montón de mensajes porque luego me pierdo. Tengo muchos alumnos. Va, y pues precisamente porque anclo los alumnos que tengo o jefes de grupo, cosas así, los anclo para estarles respondiendo más rápido, porque luego también se me pierden los mensajes. Entonces, eso muy importante. Y mañana pues ya también que tengan como el tema, ¿sí? O sea, ¿qué van a hacer? ¿Qué decidieron hacer nada más? Ahorita pues no importa que no tengan la investigación, pero sí más o menos saber qué. Y ya les digo, pueden hacer encuestas, pueden ver otras páginas y orientarse a partir de esos datos, etcétera. Y ya, solo eso, que me tengan al menos hoy en la noche, a lo mejor ya ustedes por individual se crean videollamada por WhatsApp o se hablan por teléfono, no sé, y ya se ponen de acuerdo qué quieren hacer y ya nomás el jefe me avisa, profe, vamos a hacer una página de una escuela, profe, vamos a hacer un videojuego, profe, vamos a hacer una aplicación móvil, profe, vamos a hacer esto. Ya después cuando haga la investigación ya les digo, ya me ponen especificaciones de qué va a tratar y todo eso. Ahorita nomás como la idea de qué piensan hacer. Y ya, tan se acabó. Profe, Mande. por ejemplo, si mañana dijera, tengo ya la idea y quiero a ver si me orienta, porque tengo, digamos, tres proyectos en mente, a las 10 le puedo mandar un mensaje y decirle, nos puede entrar, bueno, podemos entrar a conferencia para ver si nos puede orientar de esos tres, no sé, Ah, tres opciones que tengamos. eso es lo ¿Sí que se te puede? digo. O sea, por ejemplo, ahorita sábado en la tarde es como si nada, ¿verdad? Pues ya estás levantado. Por ejemplo, yo los lunes a las 7 de la mañana, pues me levanto 5 a las 7. Todos sabemos que cuando es de madrugada nos levantamos 10 minutos antes por todo esto de en línea. Lo que te digo, o sea, yo por lo regular hoy todos de la mañana me ando durmiendo. Si tienes tres ideas y ya te decidiste una, o si ya de plano sabes que mañana sí me ocupas, pues ya en la noche ya me dices, profe, lo veo mañana a tal hora. Y se acabó. O sea, sí me puedes decir tal hora del domingo de 9 a 2 de la tarde que dura la clase, porque se supone que es mi obligación de estar, ¿verdad? Entonces, tú dime a qué hora quieres que te vea de esas, ya desde ahorita, y ya yo me acomodo a estar listo a esa hora. Se me haría bien un 10 de la mañana, profe, para ahora debatir con mi compañero sobre las ideas que tenemos en mente, pues lo que hemos decidido entre los dos. Y ya a las 10 mañana, si nos puede asesorar, o sea, que ya tenemos tres ideas y sobre eso que nos diga, ¿sabes qué? Este programa, pues, tiene que cumplir con esto, yo te recomiendo esto. Sí, orientarnos más que nada, pero sí Mira, como un 10 de la mañana. aquí la cosa es que tienen esa libertad de escoger el programa que quieran porque no hay como una obligación, o sea, que debe de contar esto, con esto, porque el programa no nos obliga a que, ok, debe demostrar el conocimiento en base de datos, en programación y inteligencia artificial como en otras escuelas. Entonces es como nomás te diría, ¿sabes qué? Si te falta algo, te falta esto o esta otra cosa. Como te digo, ahorita yo les voy a decir qué es la hipótesis, cómo definir un problema, cómo plantear su problema, qué preguntas se deben de hacer. A lo mejor con lo que ahorita vean ya se deciden qué programa o qué
aplicación hacer y ya se le resulta más fácil y ya solo es un programa, ¿sí? Por eso es lo que te digo. Mejor avísame en la noche ya después de ver como las diapositivas de hoy y ya me dices aquí ahora si te veo mañana o no te veo mañana, ¿sí? Y ya después de que lo platiques con tu compañero. Ok, profe, va, gracias. Ah, ok. Entonces ya inicio. Seminario de tesis uno. Primera parte, lo que es el planteamiento del problema. Es la parte de una tesis, trabajo o proyecto de investigación en el cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto aclarar, ¿sí? Es toda la parte de la investigación de lo que es el problema, no tanto de tu proyecto de cómo lo vas a solucionar, sino de todo el problema. Por decirlo, hacer una aplicación que ayude al diagnóstico de coronavirus, pues tienes que explicar qué es el coronavirus, cómo se diagnostiza, o sea, toda esa parte médica que tú no conoces, pero que tienes que investigar para saber de qué trata el problema, ¿sí? En términos metodológicos, el planteamiento del problema, que suele ser también el primer capítulo de una tesis, pretende responder la pregunta fundamental de qué investigar, de modo que el planteamiento del problema es lo que determina, orienta y justifica el desarrollo del proceso de investigación. O sea, esta parte es lo que justifica toda esa pérdida de tiempo de andar investigando y todo eso, porque es lo que te va a decir, es que existe esta problemática que se puede solucionar muy fácil, ¿sí? Como todo, parte en sistemas es mejorar o hacer más fácil la vida de un humano. Entonces, aunque ya exista algún programa o algo, podemos hacer algo para mejorar. Siempre hay algo para mejorar. Lo más fácil es, por decirlo, encontrar una empresa, un trabajito o mini empresa que trabajen en Excel y necesiten un sistema y conviértelo de Excel en un sistema. Sí, eso es lo más fácil. También o en una página web, que es el ERP, es lo más fácil de trabajar. Luego, elaboración del planteamiento del problema. Escribir un planteamiento del problema requiere varias fases. Identificación, contextualización, delimitación, justificación y formulación. El uno, identificación del problema. Implica el descubrimiento del tema o cuestión que se pretende abordar, así como sus posibles orígenes o los factores que inciden en su existencia. El problema puede ser de naturaleza práctica o teórica. Por ejemplo, un gerente de recursos humanos en Argentina descubre que en la empresa en donde trabaja hay un descenso en la productividad desde que eliminaron las jornadas de trabajo en casa. Entonces decide estudiar este fenómeno en su tesis de posgrado. En este caso el tema sería relación entre el descenso de la productividad de los empleados de la agencia XE y la eliminación de las jornadas de teletrabajo. ¿Sí? Aquí, ¿cuál fue el problema? Un descenso en la productividad. Lo que quiere hacer es, en este caso, es un sistema de investigación. ¿Sí? Aquí usted lo que harían sería un programa de teletrabajo que mejorara la productividad, dependiendo del problema que tú hayas identificado en tu investigación. Como les digo, puede ser encuestas, pueden ser de que ustedes vayan al trabajo y ustedes vean el proceso y vean, ok, esto necesito, esto es lo que se necesita hacer, aquí está el problema, ok, aquí tengo que abordar principalmente en mi página para hacer más rápido esta parte, ¿sí? Luego, en contextualización del problema, es la revisión de los antecedentes del tema, es decir, de los estudios previos que otros autores o investigadores hayan hecho o realizado sobre el problema que se está abordando. Esto permite conocer el nivel de conocimiento o información actualizada que existe sobre el tema estudiado. Por decirlo, en el tema del diagnóstico de enfermedades, ¿qué se sabe ya sobre el diagnóstico de enfermedades? O si ya existe un programa de eso, ¿qué hay de ese programa y qué se puede mejorar de ese programa? ¿Sí? Y aquí hay algo muy importante que lo van a ver después, como si ustedes quieren hacer un proyecto para trabajo, o sea, que sí se va a entregar a una persona o a alguien, tienen que ir viendo los derechos de autor, ¿sí? O sea, si ustedes van a hacer un programa que ya está hecho y simplemente le van a agregar unas mejoras o algo que ya está hecho, fíjense que no tenga patentes, que no tenga derechos de autor,
¿sí? Las patentes, no me acuerdo bien la página, les voy a investigar para que vean las patentes que existen. Y ya, pues la misma página o programa, pues ahí mismo en los términos y condiciones les dicen si tiene derechos de autor, si tiene copyright, todo eso. Lo mismo que pasa cuando subimos a videos de YouTube con una canción. Hay copyright, te bajan el video porque tienes que pagarle al dueño de esa canción para utilizar su canción. Así lo mismo pasa con los programas. Si ustedes van a basarse en uno que ya existe, ver que no tiene copyright, no tiene derechos de autor o no tiene una patente, porque si no, los pueden demandar, ¿sí? Si solo va a ser para entregar en esta materia, no hay problema, ¿sí? No lo van a utilizar, no lo van a subir a internet, no va a haber problema con nada, ¿sí? O sea, nomás lo van a tener ustedes. Pero si sí van a utilizar, pues traten de hacer algo diferente. Por ejemplo, si van a hacer una plataforma de Classroom, no traten de copiarle a una plataforma escolar. No traten de copiarle a Classroom, porque si lo suben y se hacen famosos o que la empiezan a utilizar, Google los puede demandar y pues ya saben qué pedo va a ser eso, ¿verdad? Entonces, traten de hacer su propio diseño. O sea, mientras más innovador sea, es mucho mejor. Y mientras no exista, pues es mucho mejor. ¿Sí? Eso sí van a utilizarlo para la vida real y lo piensan vender y todo. Porque incluso si es un programa que van a cobrar por utilizarlo, pues les pueden cobrar regalías, ¿sí? Porque están utilizando algún algoritmo ya de otra persona que ya lo creó, etcétera. Así que esa es la parte de la investigación, lo que sigue del marco teórico, que ya es precisamente ya del proyecto. Ahora aquí hay un ejemplo. Si bien no existe una gran variedad de trabajos de investigación sobre el teletrabajo en Argentina, Carmen y Miet en 2015 propusieron un análisis de las ventajas y desventajas del teletrabajo en el país y señalaban que ya en 2009 existían unos 160.000 teletrabajadores, una cifra elevada para los estándares de la región y que fue impulsada por las medidas sanitarias impuestas del gobierno para contener la gripe aviar en el año 2009, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes querían ver en esto del coronavirus esta parte de ventajas y desventajas de trabajar en línea, pues ya había un antecedentes cuando hubo la pandemia de gripe aviar o influenza, etcétera, que también nos tuvimos que, se puede decir que hibernar, porque así lo digo, porque nomás nos la pasamos en nuestras casas comiendo. Bueno, al menos yo. Entonces, ahí ya existe un antecedente de algo que ustedes quieren hacer. Entonces, pueden utilizar ese antecedente para mejorar la investigación y ver qué ya se tiene y qué nuevo pueden sacar. Luego, la delimitación del problema. Es la precisión de los aspectos concretos del tema que serán abordados, planteados de lo general a lo particular. Es decir, primero se explican las variables que afectan el problema a escala global, planeta, país, etcétera, estado, ciudad, y luego se van acercando al contexto inmediato del problema, la ciudad, el barrio, la empresa, la escuela, etcétera. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un sistema escolar para toda la escuela, para todas las escuelas que funcione para UDG, UTEG y todas las escuelas que existen o todas las universidades que existen, en la parte de la investigación, primero me van a explicar toda esa problemática de manera general. Luego ya después, como se vaya viendo el marco teórico y todo eso, van a explicar el problema ya precisamente. Si lo que van a hacer es el sistema escolar para UDN, pues ya en el marco teórico es donde me van a explicar la problemática que existe actualmente en UDN como parte de la investigación. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, la pandemia del coronavirus que afectó al mundo durante 2020 obligó a muchas empresas a replantear sus metodologías de trabajo. El teletrabajo surgió entonces como una alternativa para que las organizaciones pudieran seguir funcionando con las restricciones sanitarias impuestas en los distintos países. En Argentina, el conocimiento. ¿Vieron cómo primero pues se afectó a todo el mundo y luego ya se empezó a ir viendo Argentina? Luego acá Buenos Aires y luego ya después puede ser como una empresa, ¿sí? Estos ejemplos de amarillo, si se fijan, es como parte del problema
pero aquí ya lo estoy poniendo como si fuera parte de la investigación. Eso yo lo puedo poner en un documento y es parte de la investigación. Si se fijan, es puro choro. Bueno, yo así le digo, ¿verdad? Una parte de lo que oyen los programadores es la parte de la documentación porque es puro choro. Uno, cuando digo que tienen el alma de programadores, ok, aquí este problema, solucionalo, ya no te preocupes por todo lo demás, ya está solucionado, ¿qué más necesitas saber, verdad? Pero pues es parte de todo esto de la documentación y es puro choro, básicamente. Bueno, igual no se lo leo tanto porque pues bueno, sí, se los leo todo. En Argentina, el crecimiento del teletrabajo supuso una alternativa para mantener, deja pongo el putero enlace, la productividad sin salir de casa, evitar la exposición al contagio, los traslados en transporte público y gestionar el tiempo de ocio de una forma diferente. En la agencia XC, ubicada en Buenos Aires, la modalidad de teletrabajo se implementó de forma total durante 9 meses y a principios de 2021 se intentó combinar la jornada de trabajo desde casa con trabajo presencial. Sin embargo, se detectó una disminución de la productividad durante las jornadas presenciales en contraste con los días de teletrabajo. El temor al contagio del virus y el abandono de las rutinas establecidas en el hogar parece ser tan solo dos de las razones que incentivan la desmotivación laboral y con ello una disminución en la productividad. Si se fijan, todo se siguió hablando de la productividad en la empresa agencia XC, pero pues aquí con un poquito más de choro, viendo antecedentes, viendo cómo está el problema actualmente y que se ha visto en parte en la investigación. Luego, justificación del problema. Muy importante, estas preguntas que se tienen que hacer. Consiste en la evaluación de la pertinencia, importancia o relevancia del problema identificado. Estas preguntas son importantísimas. ¿Por qué se eligió este tema? ¿Por qué el investigador lo considera importante? ¿Cuáles son las razones detrás de esta elección? Considerando que una investigación es una inversión de tiempo y recursos, lo esperado es que el estudio del problema abordado sea relevante en el ámbito en el que será expuesta la investigación. Aquí yo lo estoy poniendo como investigación en sistemas es ¿por qué se eligió hacer ese sistema? ¿Por qué el programador insiste o considera importante hacer ese sistema? ¿O cuáles son las razones? Es que, ¿sabes qué? Yo estoy viendo que con este sistema puedes tener mejor productividad, puedes tener mayor margen de ganancias, etcétera. O sea, justificarte por qué elegiste este proyecto o por qué este proyecto es lo ideal o es lo que más va a beneficiar a la persona, al cliente o a quien vaya a ser dedicado. Por ejemplo, en un mundo cada vez más orientado al teletrabajo, resulta relevante conocer la relación que existe entre la productividad y las jornadas de trabajo en casa. Esto puede facilitar la creación de dinámicas empresariales orientadas a conocer y abordar las necesidades de los empleados y de esta forma procurar ambientes de trabajo que estimulen la productividad. Si se fijan, de aquí hacia arriba fue un tema más como global de lo que puede utilizarlo en todas las empresas, pero de aquí ya para adelante ya estoy hablando exclusivo de mi agencia. O sea, para la gerencia de recursos humanos de la agencia XC, conocer las variables que influyen en esta relación pueden suponer una reestructuración de la cultura empresarial y de la metodología de trabajo en aras de promover vínculos saludables entre la organización y los empleados que se traduzcan en beneficios para ambas partes. ¿Sí? Si se fijan, antes de empezar a grabar esto, yo primero hice como una parte de investigación. Le presenté como los diferentes proyectos, les empecé a preguntar sobre su trabajo, cuánto tiempo tienen, qué tanto sabe, qué es esta cosa, o sea, parte como de investigación para ir viendo cómo ir planteando esta materia, ¿sí? Es eso, simplemente siempre hay que hacer esto, ir viendo cada los puntos importantes. Por decirlo, el proyecto, si tienes tres proyectos por hacer, ¿cuál es el que, al menos, si vas a hacer para esta materia, cuál es el que menos tiempo tienes que invertir porque casi no tienes tiempo? ¿Cuál es o el que tiene más beneficios? ¿Cuál es el que te va a ayudar a futuro? Etcétera. Preguntarte todo eso.
Si las tres preguntas lo resuelve un solo proyecto, pues ahí lo tienes, qué proyecto elegir. Si ya lo que tú quieres es por ego propio, por hacerlo tú, pues ya el que más te interese, el que más vaya a servir. ¿Sí? Como te digo, lo importante de aquí que me digan al más tardar antes del siguiente sábado cuál es el proyecto, ya tengan la investigación de qué se tratan. Y ahora sí, o sea, casi casi es como que me hagan una presentación, si quieren así, de lo que es el proyecto, de qué se va a tratar, por qué ese proyecto, cuál es la problemática detrás, qué piensan solucionar con su sistema, etcétera. Ahora sí, yo soy un inversionista que les voy a dar dinero para que desarrollen todo el material para que desarrollen ese proyecto. ¿Por qué debería de invertir en ese proyecto? ¿Sí? Ahora sí eso. Y lo que les digo, la parte de investigación de qué se trata todo es la parte de yo de profesor, saber que les digo, ok, esto no te puede servir para este proyecto, pero puedes hacerlo de esta manera y cosas así, o sea, ya orientarlos un poquito más y ya inicien con la siguiente parte. Luego, formulación del problema. Es la descripción del problema a investigar. Se puede redactar de manera interrogativa o expositiva, es decir, argumentando el problema que se abordaba. Por ejemplo, ¿existe relación entre la disminución de la productividad y la eliminación de las jornadas laborales de la agencia XE? A comparación del primero, que es la identificación del problema que ya identifiqué, que si se fijan es como una declarativa expresiva, que digo, este es mi tema, esto es lo que voy a hacer, pero acá lo estoy haciendo como interrogante. En realidad que existe una disminución de la productividad entre las jornadas laborales de la agencia XE y de ahí nos vamos al siguiente tema, que es la hipótesis. Una vez definido el tema, es importante determinar una hipótesis de trabajo que proponga una interpretación o explicación del problema que se identificó en la definición del tema. ¿Qué quiere decir esto? La parte de planeación del problema es toda esa investigación, por decirlo, en una escuela o el programa de una escuela, van a investigar qué procesos hace una escuela, qué problemáticas tienen las escuelas, qué problemáticas tiene UDN, por decirlo así. Ya sea ir a preguntarle, una cosa es los problemas que ustedes ven como alumnos y otra cómo ven los problemas un profesor, cómo ven los problemas un coordinador, cómo los ve las de ahí de control escolar, cómo lo ven las de finanzas. La idea, si va a ser un programa o un sistema para alumnos, ¿a quién le tienen que preguntar? ¿A alumnos o a maestros? Pues alumnos, ¿verdad? Porque el chiste es solucionar una problemática que tienen los alumnos. Si lo que quieren mejorar es eficiencia entre la escuela y manejo de alumnos, todo, pues tienen que ver ambas partes, tanto, ok, ¿qué problemas identifico yo como alumno me gustaría que mejoraran? Y luego, ¿qué tan viable es eso? Van y preguntan a coordinación, oigan, tienen esto, ya tienen un sistema, pueden hacer esto, o qué se les dificulta para atender más a los alumnos. Ojo, aquí ustedes no van como alumnos dolidos, porque me ha tocado que yo esté en coordinación viendo unos asuntos y llegan los alumnos de que, es que no me contestan, nunca me hacen caso y van ahora sí como a regañar, ¿sí? Si ustedes quieren ir a hacer encuestas a UDN porque le quieren hacer un programa ahora sí para aprovechar esta materia y a lo mejor quién sabe y se los compran o algo, ¿sí? O vender esa idea, cosas así. Tomen en cuenta que no les van a decir qué datos tienen de cada alumno, qué datos se tienen de los empleados, qué datos se tienen de eso, por sistemas de privacidad, ¿sí? Por contratos de confidencialidad y todo eso. Ustedes se pueden investigar, o sea, comúnmente en un trabajo, ¿qué se ocupa saber de un empleado? Lo ponen de manera general. Ya después venden la idea a esa escuela, a la escuela que la quieren hacer, y ya ahora sí, firman contrato de confidencialidad y ahora sí, ya les empiezan a decir qué datos realmente se ocupan para cada cosa, para cada clase. Bueno, esa es la parte de hipótesis, ya cuando hacen las preguntas, encuestas a eso, ya específico a la empresa, ¿sí? Y
La parte de así de generar que existen estas problemáticas en la escuela. Un ejemplo, está bien sabido que esto de las clases en línea no es servido para ninguna escuela. Para UDG, para UTEP, para cualquiera. En UDG, que los maestros solo suben actividades, suben los PDFs y no explican nada. No sé acá qué problemas han sentido como alumnos con algunos profesores, a lo mejor no con todos, pero con algunos sí que también les sube PDFs y todo. Entonces por ahí pueden iniciar en la parte de investigación. Saben que, pues en la escuela, bueno, no saben qué, ¿verdad? Obviamente tienen que hacerlo formal. En las escuelas, últimamente, en las clases en línea, se ha visto el aprendizaje de los alumnos un poco menor a cuando eran las clases presenciales. Se quiere abordar el tema que si hay una disminución en el porcentaje de clases en línea y clases presenciales, etcétera, o las plataformas que se han utilizado para las clases en línea no han sido malas, las más eficientes, ya que no tienen ese contacto con los alumnos, o no sé, X o Y razón, ¿sí? Ahí ustedes tienen que identificar el problema en la parte de investigación y ya después viene la hipótesis. Establece el objetivo de la investigación. En este caso, el objetivo de la página de la aplicación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esa es la principal pregunta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es también importante identificar las razones por las cuales es importante llevar a cabo el trabajo. Es decir, señalar la relevancia que tiene el problema en el mundo social. Así que hay que establecer de qué forma se ven afectados los sectores sociales involucrados en el problema y de qué forma se verán beneficiados por la realización de la investigación, en este caso del programa. Eso establece la justificación de la investigación y responde a la pregunta, ¿para qué voy a hacer este programa? Esto que les pongo en un amarillo es siempre lo que se deben de preguntar antes de hacer un proyecto. ¿Para qué lo voy a hacer? Esto de investigación y tesis y todo eso, no les digo que sirve para trabajar en el área de sistemas en una empresa, porque ahí tienen contrato, esto, todo esto, ellos ya lo investigaron y solo te dicen, hazme este programa que tenga esto y funcione así, 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 así. Estas preguntas es para cuando ustedes se van a dedicar de freelancer, o sea, como desarrollador independiente. Ustedes van a ver o van a ver problemáticas del mundo y van a ir a lugares donde tengan esa problemática y les van a vender su programa. Ya después les dicen, los puedo hacer personales para ustedes y cosas así. Entonces, estas preguntas son las que se deben de hacer. ¿Para qué voy a hacer este trabajo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Luego, finalmente hay que considerar la forma en la que se abordará el problema seleccionado. Hay diversos acercamientos metodológicos que requieren diversas actividades y habilidades. Es conveniente por ello discutir con el asesor y el director de tesis, en este caso conmigo, cuál es la mejor forma de abordar el problema planteado para lograr comprobar o refutar la hipótesis. La hipótesis es todo lo que te pueden cuestionar de tu trabajo o de lo que pienses hacer. A lo mejor tú ves el beneficio, pero todos los demás y te van a decir, ¿a mí de qué me sirve eso? No, 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 no te lo compro. ¿Sí? Entonces, para eso es tener tu asesor para que te diga, no, es que esto para mí yo no lo veo como algo de interés. Tengo que ver qué tienes que hacer, cómo lo podemos mejorar y cómo lo podemos vender. Luego, y que sean adecuados para el estudiante y de sus intereses. Esto establece la metodología de trabajo y responde, ¿cómo voy a llevar a cabo? ¿Cómo lo voy a trabajar? Aquí es donde yo ya entro yo. Anteriormente todo lo que ustedes investigaron y lo que planearon, eso ya es de ustedes. Nomás les voy a ayudar. Seguro que identificaste el problema, chécalo bien, investigalo bien. Ya de cómo voy a llevar el trabajo, ahí es donde yo identifico. O sea, ustedes me dicen, tengo una página web, pero no, o sea, la neta no sé ni cómo iniciarlo. Le digo, ok, primero investiga HTML, CSS, JavaScript, PHP así puro, investigo en framework Laravel, luego de ahí nos podemos ir por estas partes, etcétera. Yo ahí es donde ya entro bien. Ya cómo tú puedes ir llevando de manera correcta ese trabajo para que salga en tiempo y forma. Entonces lo que sigue es recabar la información necesaria para la realización de la tesis. A continuación, ya se presenta una orientación acerca de cómo obtenerla. De la parte de marco teórico y toda esa parte que voy a poner mañana donde seguiré esta presentación.
Este, ¿quieren que les pase esta presentación por Classroom? ¿Se las mando al WhatsApp o con el video tienen para que la vean? Ok, la subo a Classroom entonces. Bueno, vamos con la siguiente presentación, que esta es como un poco más objetiva, no tanto teórica. Ok, el problema de investigación. Primero hay que sacar caray, un tema de investigación. ¿De qué va a tratar? O sea, ¿de qué va a tratar mi problema? Luego, ¿qué es el problema? Dificultad o la dificultad del problema para ser resuelta requiere una investigación. Luego, las clases, descriptivos, explicativos, tecnológicos. Ver cuál es el problema, qué factores influyen para que produzca ese problema. Por decirlo, la falla de las clases de línea se debe a la falta de buena estructuración en los proveedores de Internet, no sé, etcétera. Luego, ya después, como en específico, las características del problema. Debe tener una solución, debe ser expresada con claridad y precisión. Se ocupa de hechos, su propósito es descubrirlo, explicarlo, predecirlo y controlarlos. Deben ser observados empíricamente, tener explícitas las variables, formulados sin ambigüedad, como pregunta, e implica la posibilidad de una prueba empírica. ¿Ok? Luego, planteamiento del problema. Definición y delimitación del problema. Se responde al qué y por qué y para qué investigar. Se identifica formalmente un problema que se localizó, señalamos sus características específicas frente a otros similares. Como les digo, se pone en manera global y luego cómo esa manera global también implica ya en específico a lo que yo quiero aplicar. Y luego sigue la delimitación, delimitar con precisión dentro de un contexto, fijar los límites hasta los cuales será estudiado. Como les digo, pueden hacer un sistema escolar que sirva para todas las universidades, pero por ahorita yo lo voy a hacer simplemente para tal escuela. Luego, la redacción de esta etapa se puede hacer respondiendo a las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los hechos o situaciones que se observan al analizar el objeto de investigación, o sea, el diagnóstico? ¿Cuáles son los hechos o situaciones, las causas que producen estos hechos? ¿Cuáles son las situaciones que pueden darse si se sigue presentando los síntomas, o sea, si se siguen dando estos problemas? ¿Y qué alternativa puede plantearse para que el pronóstico no se dé, o sea, para cómo llevar un control de estos problemas y que no se sigan dando estos? Luego, la formulación del problema. Análisis del problema. Cómo es, dónde se presenta, cuándo ocurre, de qué magnitud, por qué es útil, cómo está compuesto. Delimitación del problema. Poner límites y especificar el alcance de estos permite reducir el problema inicial a dimensiones prácticas, o sea, que se pueden realizar. Y formulación del problema en términos concretos y explícitos y en forma clara y precisa. Luego, aplicar la fórmula del tipo de problema que haya decidido investigar. ¿Cuáles son las características de X y Y en el problema? ¿Cuál es el nivel de X y Y en el problema? ¿Qué relación existe entre X y Y en el problema? ¿Y en qué medida X influye en Y? ¿Sí? Digamos que X es el empleador y la Y eres tú como la solución y el problema es el término general. ¿Sí? Luego, formulación del problema. Análisis del problema de investigación. Acción de descomponer el problema en sus partes constitutivas. Identificación de sus elementos y de sus relaciones. Circunstancias concretas en las que aparece el problema. Luego, descomponer el problema inicial en varias preguntas. ¿Cómo es? ¿Dónde se presenta? ¿Cómo está compuesto? ¿De qué magnitud? ¿Por qué es útil? ¿A quiénes afecta? Luego, inferir respuestas o explicaciones, así como posibles efectos o consecuencias. Luego ya en el análisis del problema de investigación, los efectos. Estos son los problemas que siempre les va a dar. Este es un problema del transporte. Por ejemplo, el problema frecuente es accidentes de tránsito, heridos o muertos, desconfianza en la empresa, pérdida económica, pasajeros llegan tarde.
¿sí? Las causas que pueden hacer imprudencias, incapacitación, vehículos obsoletos, vías en mal estado, sin mantenimiento. Si se fijan, ahí veo tanto el problema en una empresa como factores ambientales, así como de los vehículos, etcétera. O sea, veo todas las posibles problemáticas que pueden ser y veo que es, en este caso, por ejemplo, en las clases en línea, ¿cuál cree que se deba a ustedes a que se deba el problema de las clases en línea? Porque no ha sido tan eficaz como las clases presenciales o no se ha aprendido tanto como las clases presenciales. Problemas de lo que se presenta, o sea, presentaciones, proyectos que se dejan, problema de los maestros que no explican nada bien, problemas a los alumnos que no le ponen la atención o porque de plano no saben nada. ¿Ustedes qué creen que se deba a ese problema? Todo eso es lo que ustedes van a ver en la investigación. Pero hay diferentes factores, pueden ser alumnos, pueden ser estos, todo eso, pero creemos firmemente que con nuestro sistema se hará un mejor control y se podrá reducir esas incidencias de aprendizaje, etcétera. ¿Sí? Luego, formulación del problema de investigación. Consiste en la estructuración del problema de toda la investigación en su conjunto, de un tema, área, campo, administración general, tema general, técnicas de administración, tema específico, análisis de puestos, especificación del tema, análisis de puestos en la pequeña empresa, problema a investigar, qué beneficios aporta la pequeña empresa al análisis de puesto. Esto es lo que les digo. El campo puede ser, ok, los problemas de las clases en línea, el tema general, los temas administrativos que pueden ser maestros, pueden ser alumnos, pueden ser las plataformas. Tema específico, ahora sí, ya viendo cada puesto, los problemas que hay en los alumnos, los problemas que hay en los maestros, los problemas que hay en las diferentes plataformas. Especificación del tema, ahora sí, ya en específico, cuál fue el problema que ustedes detectaron. Si el problema fueron los maestros, ¿por qué fueron los maestros? Si el problema fue coordinación, ¿por qué fue coordinación? Si el problema fueron los alumnos, ¿por qué fueron los alumnos? Y ya ahora sí, el problema investigar. ¿Qué beneficios aporta todo esto para resolver nuestro tema? Luego, sistematización del problema. Se formula una serie de subpreguntas que el investigador plantea sobre tópicos específicos que se ha observado en su delimitación y definición del problema. Descomponer o desagregar la pregunta principal planteada anteriormente en pequeñas preguntas o subproblemas. Cada pregunta debe tener en su contenido variables del problema planteado. En esta clase de formulación de los objetivos, que es expresión verbal o escrita de un propósito que anima al investigador a realizar las investigaciones. En este caso, ustedes los propósitos o qué quieren mejorar para realizar ese problema, ese proyecto. Y las clases general, específicos, todo lo que pueden abordar y en específico, o sea, cómo van a solucionar ese problema. Ahora, objetivos de la investigación son puntos de referencia que guían el desarrollo de la investigación y a cuya consecución se dirigen todas las acciones. Son los móviles o propósitos de la investigación que permiten orientar las actividades del investigador hacia la ejecución de los mismos. Es la aspiración, el para qué se desarrolla la investigación, que se supone el objeto transformado, la situación propia del problema superado. Son metas que se persiguen en un plazo determinado. Ahora sí, ya es cuál es el objetivo de mi programa y qué beneficios va a traer a la sociedad. Ahora, cualidades de los objetivos. Es orientador. A su logro se dirige todos los esfuerzos. Se expresa en tono afirmativo. Es el resultado que se prevé en la solución del problema. Se declara en forma clara y precisa donde no quede lugar a duda el resultado donde se quiere llegar. O sea, tienen que tener bien establecido el objetivo. ¿Qué van a solucionar con esa página, con ese programa? Sus propósitos deben cumplirse, los mismos deben ser posibles. Deben estar en relación con la formulación del problema. Aquí es donde yo les decía,
Ustedes se pueden inventar un choro que van a crear inteligencia artificial y un montón de cosas cuando en realidad el tiempo no les van a alcanzar o los conocimientos que tienen no van a ser suficientes. ¿Ok? Entonces ahí es donde les digo, sean claros y precisos el objetivo y cómo lo van a solucionar y tampoco se emocionen, ¿sí? Con lo que sepan cómo lo pueden solucionar con eso. Ahora, en la redacción del problema deben utilizarse verbos en infinitivo. Evaluar, describir, verificar, analizar, examinar, determinar, definir, diseñar, conocer, estudiar, etcétera. El objetivo general ofrece resultados amplios, tienen relación con la pregunta principal, y los objetivos específicos se refieren a situaciones particulares que inciden o forman parte de situaciones propias de los objetivos generales. Deben estar en relación directa con la sistematización del problema. O sea, ya en específico con la empresa, cuál es el objetivo específico dentro de la empresa y el objetivo general de dar solución a qué. Luego, justificación y viabilidad. La justificación es ¿para qué me sirve? ¿Qué proyección social tiene? ¿A quiénes les beneficia? ¿Cuál es su aporte al país? ¿Aportará nuevos conocimientos? ¿Tiene aplicación concreta? ¿Ayudará a solucionar problemas? Y la viabilidad. La viabilidad es la disponibilidad de recursos, materiales, equipos e instrumentos. Tiempo que se dispone. Apoyo o acceso a la información, ámbito geográfico espacial o periodo de tiempo. Esto es muy importante porque les digo, pueden escoger un proyecto acá súper difícil y muy chido y todo, que si lo hacen va a estar muy chido, pero a ver qué viabilidad tiene. Tiene los recursos, tiene los equipos, tiene los instrumentos, tiene la información, tienes todo lo necesario para realizar ese proyecto. Si no, entonces no es viable. Hagan otro, ¿sí? A lo mejor no es viable ahorita, pero a lo mejor en un año sí va a ser viable para ti realizar ese proyecto. Ahora, la solución o respuesta al problema debe contribuir a mejores conocimientos de la ciencia. Debe tener alguna novedad, debe responder las preguntas por qué y para qué se investiga y qué importancia tiene la investigación. Tenemos la justificación teórica, justificación metodológica y justificación práctica. La teórica es encontrar nuevas explicaciones que modifiquen o complementen al conocimiento inicial. Se refiere a los enfoques teóricos a partir de los cuales se espera avanzar en el conocimiento planteado. Su redacción puede hacerse respondiendo a: ¿se quiere ampliar un modelo teórico? ¿Se requiere refutar o reafirmar la validez de un modelo teórico? ¿Pretende llenar algún vacío del conocimiento? Los resultados pueden dejar sin vigencia alguna teoría. La investigación puede sugerir ideas, recomendaciones, hipótesis a futuros estudios. Y la justificación metodológica. Para su redacción, tener en cuenta las siguientes interrogantes. Puede lograr mejoras en la forma de investigar con una o más variables. Es una técnica o estrategia que podría ser empleada para otras investigaciones, o su aplicación permite explicar la validez de algún instrumento, estrategia o recursos. Y la justificación práctica para su redacción, tener en cuenta las siguientes preguntas. ¿Su resultado tiene una aplicación concreta? ¿El resultado ayudará a resolver problemas de alguna organización o institución? ¿El resultado podría ayudar a mejorar los sistemas y procedimientos de una organización? ¿A quienes se beneficiará los resultados de la investigación? En este caso, si se fijan, con esas preguntas ya sabemos qué tipo de justificación van a utilizar, ¿no? Que en este caso es la práctica, porque nosotros vamos a hacer un programa que ayude a alguna organización o algo, no tanto en general, porque ahorita hacer algo en general requiere mucho tiempo, tiempo que no se tiene, porque prácticamente son 6 semanas lo que tiene. ¿Va? ¿Alguna duda con esto? ¿Que no les haya quedado claro? No, todo bien, profe. Todo bien, entonces. Excelente. Déjenle subo las presentaciones. Aquí voy a subir trabajo, cancelar, trabajo de clase, descartar que diga crear material.
Título, presentaciones. Y aquí simplemente archivo, subo las dos presentaciones. Seminario de tesis y seminario de tesis, sus puntos. Si se fijan, la segunda presentación fue más como en específico qué preguntas deben de hacerse para saber qué proyecto hacer. La otra fue la teórica, cómo llevar a cabo la investigación. Entonces, más o menos, igual así como doy las clases aquí, van a ser la parte de los videos. Simplemente no voy a preguntar, ¿tienen duda o algo? Simplemente ahí les voy a dejar. Dejen sus dudas en los comentarios o mándenme mensajes si tienen dudas, ¿verdad? Pero los videos van a ser exactamente igual, así que no va a haber problema. Entonces, ¿todo claro hasta aquí? De momento sí, profe. Ok, voy a detener la grabación para que no se haga más largo el video. Va a durar 40.